y de elecciones. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué se piensa hacer y cómo lo ven ustedes desde el observatorio político de la Fundación Global? Así es, totalmente cierto. Dame retorno, yo no lo escucho bien. En que se combinan ambos elementos. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Bien, se combinan ambos elementos básicamente porque el artículo 209 de la Constitución manda a que el tercer domingo de mayo se celebran elecciones presidenciales, congresuales y del exterior. Este tercer domingo de mayo sería el 17 en esta ocasión, pero el que evidentemente por las circunstancias y como bien ustedes señalaban, el estado de emergencia en el que nos encontramos impide que hayan las condiciones para que celebremos elecciones en esa fecha. La solicitud, ¿no?, del Ejecutivo de extender ese estado de emergencia hasta el 8 de mayo en su última petición es una de las muestras más fehacientes de esto, ya que si nos abocamos a esa fecha estaríamos quedándonos sin espacio de tiempo para las campañas políticas y para la organización incluso de las elecciones, que como usted sabe requiere toda una logística por todo el país, en el cual ahora mismo están impedidos los desplazamientos y llamados al distanciamiento social y el confinamiento domiciliario. Tengo entendido que ustedes como observatorio han propuesto el mes de julio como por lo menos como fecha, no sé si es el 12 de julio, como fecha óptima para la realización de los comicios. ¿Por qué julio? Sí, nosotros establecimos en el análisis el primer domingo y último domingo de julio. ¿Por qué julio? Julio porque primeramente, de acuerdo a las proyecciones epidemiológicas y a lo que han sido las estimaciones, tanto de acá como de otros países de la región, ya en junio nosotros debemos tener el famoso aplanamiento de la curva. Se espera, ¿no?, que hayamos llegado al pico, hayamos descendido, se haya estabilizado el número de contagios. También la experiencia comparada nos dice que al cabo de 4 meses es cuando ya debe estar controlada la situación, o por lo menos las condiciones deben ser más favorables para incluso ya poder comenzar a flexibilizar las medidas de distanciamiento y las medidas de toque de queda y demás. Experiencias como China, por ejemplo, que a pesar de que tenemos muchas diferencias, pero en el manejo de la enfermedad tras las medidas adoptadas, alrededor de 4 meses se les tomó, y también las proyecciones en otros países de Europa, Estados Unidos y de América Latina, también 4 meses han sido las proyecciones para nosotros llegar a condiciones ya de flexibilización de las medidas que mandan, ¿no?, a evitar todo lo que es el tipo de reuniones, aglomeraciones y demás. Usted dice primer domingo de julio y el último, pero el primero es 5. Correcto, sí. Nosotros hablamos del primer domingo, 5, porque acuérdense que tenemos que dejar un espacio para una eventual segunda vuelta y en ese espacio de tiempo debe poder darse todo el tema de que se concrete el escrutinio, que se dé la revisión de resultados, que se hagan las impugnaciones si alguien la tiene y que se prepare la segunda vuelta de ser necesaria. Entonces hay como una cacofonía, Rousseau, de la Fundación Global, el Observatorio Político dice el 5 de julio, pero la Fuerza del Pueblo propone el 12. Lo que pasa es que somos gentes aparte totalmente. Okay. El Observatorio Político hace sus análisis basados en una serie de aspectos, como yo ya les he enunciado, en el caso de nuestras proyecciones epidemiológicas y el caso de la experiencia comparada, pero ya la Fuerza del Pueblo como partido político habrá hecho también su análisis y a partir de los elementos que ellos hayan encontrado han propuesto esas fechas, pero trabajamos totalmente aparte. Hay un aspecto que es el aspecto que ha planteado, a mí me sorprendió muchísimo, Leonel Fernández, que es el aspecto que tiene que ver con una eventual reforma constitucional. Yo vi a un Leonel Fernández decir en una entrevista que se hizo en uno de los canales de televisión, donde él decía que no estaba de acuerdo con que se tocara la Constitución de la República. Sin embargo, ahora lo vi más flexible con respecto a eso. Es que con mecanismo. Porque hay una situación que establece la Constitución de la República en el caso hipotético de que no se puedan llevar a cabo las elecciones en julio y se acerque el 16 de agosto en el que tiene que haber un cambio de gobierno. O sea, no importa que no haya elecciones, el 16 de agosto debe haber un cambio de gobierno. Entonces se plantea que sea el vicepresidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué hay? ¿Qué se plantea en ese aspecto?
Sí, fíjense, realmente la Constitución no tiene previsto una situación como esta y es lógico porque esto nunca había ocurrido. Claro. Ahora bien, primero, el tema de la reforma está cerrado durante todo el estado de emergencia. La propia Constitución lo prohíbe en el artículo 271, cuando dice que durante uno de los 3 estados de excepción contemplado en el 262, dentro de lo que está el estado de emergencia, no se puede iniciar ningún proceso de reforma a la Constitución. Luego, en el caso de que pasemos del 16 de agosto, como usted bien señala, y no tengamos aún elecciones, pues ahí básicamente entramos a lo que es un vacío constitucional. Hay gente que habla de el orden constitucional, es decir, que continúen las autoridades actuales, pero eso a la vez, si se quiere, aunque es una interpretación con cierta validez, pero podría entrar en conflicto con la propia Constitución, porque en el 126 manda a que el 16 de agosto se juramenten las nuevas autoridades. Pero sin estar siendo electas, todavía no están electas. Siendo electas, exactamente, siendo Eso no electas. se previó. No se previó. Entonces, ¿qué pasa? Que la Constitución realmente no tiene estos elementos previstos. Por ende, ahí tendríamos que pasar otra vez a un acuerdo político en el cual se decida qué va a pasar. Si siguen los mismos gobernantes o si vienen algunos interinos. Ustedes, la gente de Leonel Fernández, están opuestos totalmente a la reforma ahora. En esta, pero ustedes, la gente de Leonel Fernández, no, nosotros somos del observatorio político. Bueno, ese observatorio pertenece a una fundación que se la inventó Leonel Fernández, pero está bien, no estoy criticando eso. Por cierto, ahí no me gustaría entrar ahí, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Todo este proceso, todos estos charcos que hemos tenido, ¿tú sabes a qué obedece? A que no hemos hecho una reforma verdadera constitucional. Da que aquí vivimos, cada vez que se hace una reforma es para un momento determinado. Aquí hay que hacer una reforma. Yo no sé ahora, claro, ahora no es el momento. Pero habrá de hacerse una reforma hecha por gente que tenga cerebro en la cabeza, porque no es posible que tú hagas una ley electoral que dure 20 años haciendo una ley electoral y después la ley con una serie de lagunas que ha tenido el Tribunal Constitucional que corregirla. Entonces, y quizá estoy aspirando a algo o me estoy adelantando a algo. Terminado todo esto, la pandemia, electo nuevo gobierno, qué sé yo qué, ¿tú no crees que llegará un momento que el país deberá tener su verdadera reforma o su verdadera constitución para que ese tipo de cosas como la que estamos ahora analizando se puedan prever antes? El tema de la reforma constitucional es evidente que sí, pero tiene que ser terminado todo esto. Exacto. Y ojo, no para prever situaciones como esta, porque el tema de situaciones como esta es que nunca habían ocurrido, no aquí, en ninguna parte del mundo. No había un precedente. No había un precedente. Pero los precedentes, bueno, los acontecimientos nos llevan a eso. De América Latina, pero no le había pasado a nadie. Entonces, esta situación en particular era imposible preverla. Ahora bien, sí es cierto que hay otros elementos que han estado en la Carta Magna que sí debieron ser revisados con mayor atención y que en una eventual reforma constitucional que deberá hacerse en algún momento, instalada ya las nuevas autoridades y demás, sí deberán tomarse en cuenta otros elementos que no tenga luego que venir a subsanar el Tribunal Constitucional, porque como usted bien establece, no podemos durar 20 años trabajando un texto legal, un texto constitucional para que luego tenga tantos problemas que deba corregir el Tribunal Constitucional. En eso estamos de acuerdo, pero yo entiendo que debe venir otro espacio, ¿no? De consenso. No, y tú planteaste algo interesante. Escúchame que te interrumpa, porque la idea cuando lo llamamos a ustedes es que nos ayuden también al pueblo. Pero tú planteaste algo interesantísimo. Y es un gran acuerdo de las clases políticas que es la que domina en el país. Ese planteamiento tuyo para mí yo lo veo oportuno o correcto y creo que con la sinceridad que debe tener para que se dé, porque son los hombres, los seres humanos que tenemos que resolver las situaciones. No va a venir uno de fuera resolviéndolas. Entonces yo creo que tu planteamiento, que quiero que lo apuntale de nuevo para que se escuche bien en el seno del pueblo, porque una cosa también son los políticos y otra cosa el pueblo, pero el pueblo llano, que es el que paga la java de todo, que el pueblo entienda eso que tú estás planteando. Vuelve y repite, por favor, esa propuesta de cómo tú crees que se puede enfrentar el problema. Tiene que haber un gran acuerdo político porque las diferentes fuerzas tienen que llegar a ponerse, no a coordinar sus ideas y en base a eso entonces plantear lo que sería esa gran reforma, a partir de la cual, si todos se ponen de acuerdo, se entiende, ¿no?, que en lo adelante, por lo menos en teoría, nosotros no tendremos la necesidad de estar modificando a través del Tribunal Constitucional diferentes preceptos de la Carta Magna, que, señores, de hecho, una de las Cartas Magnas más modificadas de todo el mundo. Entonces,
eso viene también porque no nos ponemos de acuerdo, establecemos cosas en las cuales después, como no hay acuerdo, van al Tribunal Constitucional y son eliminadas de la Constitución. De manera que eso debe venir y debe venir tras un gran acuerdo. Vladimir, hay quienes piensan que poner o colocar una fecha o decidir qué fecha debe celebrarse las elecciones presidenciales y congresionales corresponde a la Junta Central Electoral. Hay quienes piensan así. Por favor, aclara esa situación. No, fíjate, Patricia, la Junta Central Electoral es la encargada de organizar las elecciones por el mandato constitucional y la fecha la dispone la misma Constitución, no la Junta. Bien. Lo que sucede aquí es que el órgano, si se quiere, indicado tras otro acuerdo que debe haber entre las fuerzas políticas, y para eso, bueno, vence hoy el día en que se le deben enviar a la Junta las propuestas de los partidos acerca de las nuevas fechas. Tenían 5 días, vence hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la Junta, a partir de esas fechas que manden los partidos y se pongan de acuerdo posteriormente, ese consenso que debe haber, se le debe otorgar una facultad constitucional y excepcional, a partir de la cual ellos puedan, durante esta coyuntura, resolutar unas nuevas fechas, pero tras el acuerdo de los partidos, que sean los quienes autoricen. Esto para que tampoco se establezca como precedente el hecho de que la Junta pues diga luego más adelante, bueno, es que yo pospuse unas elecciones en el 2020. No. Ahí hubo un acuerdo previo político que les concedió esa facultad excepcional. Bajo esas circunstancias, entonces, Patricia, ellos pudieran establecer las nuevas fechas, que yo creo, aportadas por los partidos. Que yo creo, no sé tú, pero yo creo como ciudadano, que no solamente las elecciones no la va a decidir la fecha, las elecciones la van a decidir la pandemia. La pandemia, porque si esto va, mira, ayer 109, cuando esto comenzó, 1 muerto, 2 muertos, llevamos 109, hay más, hoy se van a contar más. Si eso sigue, y ahí donde está, aquí donde está el gran desprendimiento de la clase política, si eso sigue, yo estoy seguro, Danilo y esa gente hasta el 16 de agosto, bien. Los alcaldes pueden asumir, porque ya tienen su certificado de elección, ya todo el mundo sabe quién ganó, y los regidores electos y todo, ya se terminó. Que vayan y asuman, vayan y le entreguen, ¿verdad? Sí. Ok, ahora, las elecciones, no podemos debemos coger 1, 2 o 3 fechas posteriores, porque si se mantiene la pandemia y cogemos que el mes que entra y el mes que entra sigue la pandemia, vamos a tener que volver a lo mismo. Yo creo que hay que coger 3 fechas. Si no se da en esta, porque lo va a decidir la pandemia. Se va a dar en esta o se da en esta. Alguna vez va a tener que o nos mata todo la pandemia o va a dejar 2 o 3 vivos. Entonces, tenemos que actuar inteligentemente. Yo estoy excelentemente de acuerdo contigo de eso que tú planteas, pero yo creo que no escojamos una. Vamos a hacer como se hizo aquella vez cuando se hizo la reforma de la doble vuelta, ¿te acuerdas? Que se publicó 16 de mayo y después el 30 de junio la segunda, ¿verdad? Sí, previendo eso, si nadie ganaba en la primera. Entonces, en este caso, que no lo decide un porcentaje, sino que lo decide un problema de salud que tenemos muy grave, que incluso, y excusa que me extienda, pero que a veces hay que hacerlo, e incluso en unas elecciones donde el 55% no votó, y mucha gente no votó asustada porque ya sabía que el virus estaba aquí. Imagínate tú, si convocáramos unas elecciones corriendo, sería un gobierno de minoría. Escogeríamos un gobierno de minoría porque el gobierno se coge de los votos emitidos y sería un gobierno de mucha minoría. Adelante, mi hermano. Sí, ahí hay 2 elementos, Johnny. El primero, el tema de totalmente, o sea, lo que va a decidir son las condiciones de salubridad. Exactamente. Por eso yo le decía cuando Patricia decía, ¿por qué, Julio? Bueno, va a depender las proyecciones epidemiológicas, las estimaciones, ¿no? El aplanamiento de la curva. Estamos partiendo de que las condiciones de salubridad lo permitan. Fíjate que ahí no hay ningún elemento político en el análisis para por qué, Julio. Es un tema de que tengamos las condiciones de no exponer a la población a infectarse al virus. Luego, el tema de lo que tú señalabas, entra ya en la parte de, bueno, si no tenemos otras fechas, ¿qué puede pasar? Bueno, ahí ya tendremos que entrar en ese terreno e ir decidiendo, ¿no?, de cómo vamos a manejarlo. Pero evidentemente se pone, Julio, fíjate, porque es la más cercana a agosto, que en agosto se debe dar el traspaso o cambio de mando, pero que si no están las condiciones, pues entonces hay que decidir si se celebran bajo las medidas que ya se han establecido pertinentes de seguridad o si traspasamos agosto y vemos entonces cómo podemos mantener
Ahí iba mi pregunta. En el hipotético caso de que la situación no esté controlada en julio, Dios quiera que no sea así, pero hipotéticamente que se dé esa situación y que el periodo constitucional de las actuales autoridades concluyen en agosto, pero no se pueden celebrar las elecciones, ¿qué tendría que pasar? ¿Habría que reformar la Constitución o simplemente un acuerdo entre los partidos políticos? Yo creo que deberá venir otro acuerdo entre los partidos políticos para que se mantengan temporalmente los actuales gobernantes o para que incluso puedan asumir autoridades interinas. Sí. Ahí debe venir un acuerdo porque la Constitución no prevé más allá del 16 de agosto si no hay autoridades nuevas electas. El caso del presidente de la Suprema es para si faltan el presidente o el vicepresidente, temporal o definitivamente, pero el presidente o el vicepresidente electo. En este caso no tendríamos presidente o vicepresidente electo, por tanto no le correspondería al presidente de la Suprema asumir. Claro, está bien. Excelentemente bien. La palabra clave es el consenso. Entonces. Mira, exactamente. Es el consenso. Sí. Eso es buen punto, Patricia. Sí. La palabra clave es el consenso. Y ojo, señores, esto no es un caso de República Dominicana. En el estudio, por ejemplo, nosotros tenemos 16 países estudiados de América y Europa, que todos han pospuesto, excepto República Dominicana. 35 global, países han puesto las elecciones. A nivel global, así es. El IFE en su primer informe fue 35, en el segundo ya van por 39. El Día Internacional ya ha dicho ayer que 47 en todo el mundo han pospuesto. Claro. O sea que aquí nosotros necesitamos llegar a ese consenso y posponer las elecciones a fecha 7. No, y hacer todas las cosas como tú que el 7 de mayo se puedan realizar. Como tú planteas, las cosas de consenso no hay problema, no hay disgusto. Porque el consenso, ¿qué es lo que te da el consenso? Primero la discusión, ¿verdad? El desprendimiento y el interés colectivo de la salud del pueblo dominicano, ¿verdad, hermano? Exactamente. Mira, me ha gustado tu intervención. Yo casi no suelo estar de acuerdo con muchas cosas de los otros porque creo que es el libre juego de las ideas. Pero yo le voy a decir a Elías que te llamemos la otra semana después que haya esa reunión que tú planteas, que yo creo que va a venir. Porque yo creo que tus opiniones ayudan al pueblo dominicano, Elías, a deponer actitudes e intereses particulares. ¿No es así, hermano? Así es. Y antes que se despida, un abrazo a Cintia La Sala, mi amiga, y decirnos y también destacar la labor que se hace en el Observatorio Político Dominicano. ¿Y dónde funciona eso? Muchísimos jóvenes, eso funciona en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es una unidad. Pero debo decir que, por ejemplo, como Vladimir Rousseau, hay otros jóvenes como Flor Batista y otros más que no recuerdo su nombre ahora, pero son jovencitos. Yo creo que ninguno llega a 30 Yo fui cuando la inauguraron. Y tienen una capacidad de análisis, una capacidad de investigación que de verdad los felicito. Muchas veces. Y ojalá que sigan haciendo aportes importantes a la sociedad dominicana. Vladimir, muchísimas gracias. Gracias, mi hermano. Gracias, Vladimir Rousseau, por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de la pausa, hay una información de último minuto en estos momentos. Vamos a ver. Hay un incendio que se está llevando a cabo en Naco.